Bienvenidos a Forja, Mentalidad Inquebrantable. Hoy hablaremos de cómo lograr en un solo día lo que a la inmensa mayoría le toma 5. Y a ver, vamos a arrancar con una paradoja que vemos a diario. El tema de por qué la persona que se queda trabajando, no sé, 12 horas en la oficina, suele ser, de manera sistemática, la menos productiva de todo el equipo. Claro, el típico perfil que siempre está ocupado. Exacto. Y veremos cómo una decisión minúscula, que se toma justo antes de la hora de comer, puede cambiar drásticamente nuestro rendimiento. Que, ojo, no es magia, es pura neurociencia y estrategia aplicada. Si conectamos esto con el panorama general, la trampa en la que cae la inmensa mayoría es creer que la productividad equivale simplemente a sumar horas. Ese es el error clásico. Ya, el famoso mito del presentismo. Eso es. Lo que vamos a destripar en esta sesión es el arte de la priorización despiadada, cómo blindar el tiempo frente a los secuestros externos y, lo que para mí es lo más importante, la biología de nuestros hábitos. El quema de los hábitos es un mundo. Totalmente. Entender por qué el cerebro nos sabotea justo cuando estamos a punto de consolidar un cambio positivo es vital. Me parece el enfoque correcto, porque la teoría esta de trabajar duro hasta la extenuación ya no sirve en el entorno actual. Y para visualizar el primer gran pilar, que es organizar el mañana hoy, me topé con un escenario hipotético que es brutal. A ver, cuéntame. Pues imaginemos que entramos en un juego contrarreloj. Nos dan una lista de 10 preguntas y solo 24 minutos para resolverlas. 7 de esas preguntas valen $1,000 cada una. Vale. Pero hay 3 que están escondidas en la lista que valen $10,000. El detalle es que el presentador no dice cuáles son hasta que se acabe el tiempo. Es un reflejo psicológico perfecto de un día laboral cualquiera, fíjate. Se nos entregan 24 horas y una lista de tareas que parece interminable. Y no sabemos por dónde empezar, claro. Exacto. Lo que ocurre a nivel neurológico es que el ser humano está programado para buscar la gratificación inmediata con el menor gasto de energía posible. Las tareas de $1,000 son facilísimas de ejecutar. Responder correos superficiales, reordenar carpetas, ir a reuniones que no tienen ni agenda. Tal cual. Y proporcionan un chute rápido de dopamina al tacharlas de la lista de pendientes. Por eso la gente se vuelve literalmente adicta a ellas. Claro, es que dan esa falsa sensación de avance. Sientes que estás a tope. Pero las de $10,000, por el contrario, exigen una carga cognitiva altísima. Son ese informe crítico, la estrategia a largo plazo o incluso esa conversación difícil que se está evitando. Ya. Ahora, si alguien lograra descifrar las reglas de ese juego antes de empezar y supiera con absoluta certeza que, no sé, las preguntas 2, 4 y 6 son las de $10,000, la estrategia cambia por completo. Evidentemente irían a por esas 3 de cabeza. Esa persona no perdería ni un solo segundo en las demás hasta tener esas 3 aseguradas en el bolsillo. Es que nadie pasaría a ganar 1,000 si sabe que puede ganar 10,000. Y esa es la ventaja competitiva de las mentes verdaderamente brillantes. No es que lean más rápido o tecleen más rápido que el resto, Sino que eligen mejor. $1,000 antes de que el caos del día empiece siquiera a rodar. Vale, vamos a desgranar esto, porque el método para aplicar esto tiene una condición temporal que, confieso, me chocó bastante la primera vez. ¿Te refieres al momento de planificar? Sí. La indicación es dedicar 5 minutos para elegir esas 3 tareas principales del día siguiente, destacando una como absolutamente innegociable. Hasta ahí, pues perfecto. Pero se exige que esto se haga justo antes del almuerzo. Es un cambio de paradigma total. Es que mi instinto, y creo que el de casi todo el mundo, siempre ha sido planificar el día siguiente por la noche. Ya sabes, justo antes de ir a dormir, repasas la agenda. ¿Por qué hacerlo al mediodía? Es una reacción muy habitual, la verdad. Pero planificar por la noche choca de frente con nuestra biología. Todo esto se reduce a un fenómeno conocido en psicología como el efecto Zeigarnik. El efecto Zeigarnik. Exacto. Este principio demuestra que el cerebro humano detesta los ciclos abiertos. Las tareas pendientes generan una especie de ruido de fondo, una alerta subconsciente que produce mucha ansiedad. O sea, si planificamos justo antes de dormir, lo que estamos haciendo es abrir todos esos ciclos. En el momento exacto en que deberíamos estar apagando el sistema nervioso. Sí, madre mía. O sea, estamos activando el estado de alerta y llevándonos todo el estrés laboral a la cama. Es como intentar dormir con una alarma a punto de sonar en la oreja. Es una analogía perfecta. Pero si hacemos esa misma planificación antes de almorzar, le damos al subconsciente medio día entero para ir asimilando esos ciclos abiertos. Claro, le quitamos la urgencia. La magia ocurre porque al haber procesado la urgencia de forma tan temprana,
El cerebro utiliza las fases del sueño profundo no para estresarse, sino para trabajar en la resolución de esos problemas en segundo plano. Los grandes matemáticos y escritores utilizan esta técnica constantemente. Fíjate, eso me recuerda muchísimo a Hemingway. ¿Ah, sí? ¿Sí? Él decía que siempre dejaba de escribir justo en medio de una frase que ya sabía perfectamente cómo terminar. La dejaba a medias para retomarla al día siguiente. ¡Qué interesante! Supongo que es el efecto Zeigarnik en estado puro. Dejaba el ciclo abierto de forma totalmente intencionada para que su cerebro lo masticara durante toda la noche. Y claro, al despertar, el impulso ya estaba creado. Es un ejemplo histórico maravilloso. Y es que al despertar, la inercia ya existe. Así no se pierde esa primera hora de la mañana, que recordemos es la de mayor rendimiento cognitivo, intentando averiguar por dónde narices empezar. Tiene todo el sentido del mundo. Es como dejar un archivo descargando en el disco duro por la noche. Totalmente. Ahora bien, proteger esas tareas de $10.000 de nuestra propia procrastinación es un buen reto. Pero blindarlas ante el resto del mundo, eso es otra guerra muy distinta. Ahí es donde casi todos caemos. Es que de nada sirve tener una planificación impecable si a la primera interrupción rendimos nuestro tiempo. Y aquí entramos de lleno en el terreno de aprender a decir que no, donde la línea entre lo importante y lo urgente se vuelve súper borrosa. Especialmente cuando entra en juego la presión social o la jerarquía laboral. Totalmente. Hay un par de escenarios cotidianos que son el ejemplo perfecto de estos secuestros de tiempo. Imagina que estás en una cena familiar en casa. Un momento de desconexión. Exacto, un momento de conexión profunda con los tuyos. Y de repente el teléfono vibra. Es un compañero de trabajo pidiendo que le envíes un documento que no encuentra por ningún lado. Clásico. Y el otro escenario es aún más tenso. Estás en la oficina sudando tinta para terminar un informe vital que debe enviarse a las 6 de la tarde, sí o sí. Y entra tu jefe interrumpiendo con preguntas sobre un proyecto paralelo que la verdad no corre ninguna prisa. Lo fascinante aquí es analizar qué pasa en el cerebro de esa persona en esa fracción de segundo. Porque entramos en pánico, claro. La reacción casi instintiva es detenerlo todo y ceder a la interrupción. Entra en juego una respuesta evolutiva que está ligada al miedo al rechazo del grupo, en el caso del compañero que te escribe, o miedo a desafiar la autoridad, en el caso del jefe. Ya. El gran problema es que al ceder se destroza por completo el estado de flujo en el que estábamos inmersos. Pero, a ver, hay algo que me hace ruido aquí. Dime. Entiendo perfectamente lo del compañero de trabajo, le puedes dar largas. Pero si es tu jefe, que es quien te paga el salario, y te hace una petición directa, ¿cómo justificas decirle que no sin parecer un insubordinado? Es una excelente objeción. La clave no está en dar una negativa rotunda o rebelde, sino en gestionar su prioridad. Decirle no al jefe en ese contexto significa decirle, mira, estoy enfocado al 100% en el informe crítico que me pediste para las 6. Ah, le devuelves la pelota. Exacto. Le preguntas, ¿quieres que detenga el informe y ponga en riesgo la entrega para atender esto otro ahora mismo? En el 90% de los casos, la figura de autoridad va a retroceder de inmediato. Porque ellos también confunden lo inmediato con lo prioritario, hasta que se les muestra el coste real, claro. Efectivamente, hasta que ven el coste de oportunidad. Es hacerles ver la matemática implacable del tiempo, porque cada vez que decimos que sí a una urgencia externa, de forma automática e irremediable, le estamos diciendo que no a algo verdaderamente importante. Ya sea la fecha límite del informe o prestar atención plena a la familia en la cena. Y ojo, la responsabilidad de esto no recae en el compañero que es un desorganizado, ni en el jefe que es impulsivo. Ellos siempre van a pedir y a exigir. Claro, barren para casa. La responsabilidad final es del individuo, por no saber trazar un límite claro. Hay una historia sobre un atleta retirado que ilustra de forma muy cruda lo que pasa cuando no trazas esos límites. Resulta que, al dejar el deporte, esta persona empezó a aceptar cada invitación que le hacían. Quería quedar bien con todos. Cada favor, cada evento de caridad, su necesidad de complacer lo vació por completo. Terminó más exhausto que durante su etapa de máxima competición y, lo que es muchísimo peor, su vida familiar se estaba resintiendo gravemente. Porque su tiempo era de todos, menos de los suyos. Tal cual, hasta que aplicó un anclaje visual que le cambió la vida por completo. Modificó su entorno para frenar ese impulso automático. Exacto. Puso una foto de su familia justo al lado del teléfono en su escritorio de la oficina. Era como una barrera psicológica. Cada vez que sonaba el aparato y le pedían su tiempo para algo urgente, sus ojos se clavaban instintivamente en la foto. ¡Qué potente!
Esa simple imagen le obligaba a procesar la transacción real. Pensaba, si le digo que sí a este evento, le estoy diciendo que no a las personas de esta foto. Y a partir de ahí, empezó a rechazar peticiones con una educación impecable, pero con una firmeza absoluta. Es un anclaje brutal. Por cierto, si este tipo de análisis les está ayudando a forjar su mentalidad, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios. Siempre viene bien ese recordatorio. Volviendo a la estrategia del atleta, me parece un mecanismo brillante porque externaliza la fuerza de voluntad. No confía en su propia disciplina mental, confía en un elemento físico que le recuerda sus valores fundamentales. Es que es un mecanismo de fricción diseñado específicamente para desactivar el piloto automático del cerebro. Y esto nos enlaza directamente con una amenaza que es mucho más silenciosa e invisible en nuestro día a día. A ver, cuéntame. Proteger el tiempo de las interrupciones humanas, como decíamos, es vital. Pero es un esfuerzo totalmente en vano si después nosotros mismos saboteamos ese tiempo regalándoselo a las distracciones digitales y a la multitarea. Hablamos de la dispersión frente al enfoque singular. Hay un relato sobre el entrenamiento militar de los Navy SEALs que es como un balde de agua fría para entender este nivel de enfoque. La famosa semana del infierno, ¿verdad? Concretamente, la semana del infierno, sí. Para poner en contexto el nivel de exigencia físico y mental a la gente que nos escucha, los reclutas soportan un frío cortante, humedad penetrante y acumulan menos de 30 minutos de sueño en varios días. Es inhumano. Llega un punto en el que el cuerpo simplemente empieza a apagarse, sin más. Claro, porque lo que buscan los instructores no es evaluar la resistencia muscular, eso ya lo tienen. Lo que quieren es quebrar la psique a través de la abrumadora suma del dolor continuo. Y la táctica psicológica que emplean para lograrlo es maquiavélica. Mientras los reclutas están al borde del colapso físico, intentando tragar algo de comida en un par de minutos, los instructores se pasean con megáfonos gritando, recordándoles lo que les queda. leyendo la inmensa lista de pruebas, marchas y torturas que todavía les quedan por delante para los próximos 4 días. Quieren obligarlos a mirar la montaña entera para que la desesperación los aplaste. Es tortura psicológica. Pues un recluta llamado Bobby Gasov no solo sobrevivió a esto, sino que se graduó como uno de los únicos 2 oficiales entre 240 hombres. ¿Y sabes cuál fue su estrategia defensiva? ¿Bloqueó el futuro por completo? Tal cual. Redujo su universo entero a la siguiente acción inmediata. Ignoró los 4 días de sufrimiento restante y se concentró única y exclusivamente en el micropaso que tenía delante. Pensaba, solo tengo que levantarme de esta silla. Solo tengo que correr hasta la orilla. Y si llevamos esto a nuestra realidad actual en plena era de la información, el paralelismo es aterrador. Nuestros teléfonos, los ordenadores y las bandejas de entrada actúan exactamente igual que esos instructores de los SEALs. Totalmente. Nos están gritando constantemente a la cara todo lo que no hemos hecho. Los 50 correos pendientes, el proyecto atrasado, los mensajes sin leer. Si intentamos abarcar esa lista completa de un solo vistazo, la ansiedad nos destroza la confianza. Es que la tecnología es maravillosa proporcionando datos infinitos, pero es pésima ayudándonos a filtrarlos, ¿sabes? Y aquí surge una forma brillante de visualizar el coste real de la dispersión, comparando a las personas que simplemente están ocupadas con las personas que son verdaderamente productivas. Me encanta esta analogía. Quienes caen en la trampa de abarcar todo a la vez operan como un fuego ineficiente que genera una espesa nube de humo negro. Van corriendo por los pasillos de la oficina, envían correos de madrugada, saltan de reunión en reunión. Claro, y desde fuera cualquier espectador ve ese humo negro tan aparatoso y asume que ahí hay un incendio gigantesco, que esa persona es el motor principal de toda la empresa. Pero la física de ese proceso cuenta otra historia muy distinta. El humo negro no es más que combustible no quemado. ¡Wow! Es energía valiosa que se está filtrando a la atmósfera porque la temperatura de la llama no es lo suficientemente alta para generar una combustión limpia. Estar ocupado y hacer multitarea es derramar combustible sin llegar a calentar nada en absoluto. ¡Qué buena imagen! Por el contrario, la productividad real se ve como una llama azul, puda, intensa y sin una sola pizca de humo. Las personas altamente eficaces canalizan toda su energía cognitiva en una sola tarea importante, elevando el calor al máximo. No hacen ruido. Exacto, no hacen ruido, no generan humo, pero el impacto de su trabajo es innegable. La llama azul del enfoque singular frente a la fuga de energía del humo negro. Es una imagen que desarma por completo el falso mito del trabajador multitarea.
Ahora bien, y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver, Tenemos un mapa táctico impecable hasta ahora. Sabemos aislar las tareas de $10.000 antes de comer, sabemos decir que no para protegerlas, y entendemos cómo mantener la llama azul. Pero toda esta teoría choca contra un muro de hormigón armado si no desentrañamos cómo reacciona biológicamente el cerebro al intentar instaurar estos comportamientos. esa es la clave de todo. ¿Por qué fracasamos en la ejecución de los hábitos? Ese es el eslabón perdido, sin duda, la comprensión real de la formación de un hábito. Y para empezar, hay que derribar de un plumazo uno de los mitos más dañinos de todo el desarrollo personal, que es la famosa regla de los 21 días. Buf, lo he escuchado 1000 veces. Es una mentira, originada a partir de las observaciones de un cirujano plástico sobre cuánto tardaban sus pacientes en acostumbrarse a su nuevo rostro tras una operación. Madre mía, no tiene base científica. Ninguna. Los hábitos no se cristalizan matemáticamente el día 22 por arte de magia. Son vías neuronales en constante adaptación. Si las alimentas, se fortalecen. Si las ignoras, se atrofian rápidamente. Como un músculo. Y en este proceso orgánico, todo individuo atraviesa de forma irremediable 3 fases que están muy marcadas. La primera es la famosa luna de miel. Ah, todos hemos estado ahí. Es esa primera semana después de ir a un curso inspirador o de prometerse un cambio radical de vida en Nochevieja. Todo parece facilísimo, ¿verdad? La motivación endorfínica está por las nubes y uno piensa genuinamente, esta vez es diferente. Estoy hecho para esto, voy a comerme el mundo. Pero la biología es implacable. Esa motivación bioquímica inicial siempre se agota. Y cuando la dopamina cae en picado, nos estrellamos de frente contra la fase 2, que es la lucha. El verdadero cementerio de las buenas intenciones. Los datos indican que este choque suele ocurrir entre el tercer y el octavo día, más o menos. Es esa mañana de martes donde hace muchísimo frío, el cuerpo pesa horrores y la mente empieza a negociar consigo misma. Buscando cualquier excusa lógica para no cumplir con lo prometido. Exacto. Y aquí es donde fracasa el 90% de la gente. Pero lo revolucionario de este análisis no es saber que la fase de lucha existe, sino que hay 4 tácticas mecánicas para sobrevivir a ella y salir airosos. Así es, y son tácticas puramente estratégicas. La primera de ellas es ritualizar. Un ejemplo clarísimo para entenderlo es el de la alimentación y los fines de semana. ¿Un clásico? Muchísima gente mantiene dietas impecables de lunes a viernes porque su día laboral les impone una estructura de horarios súper rígida. Al llegar el fin de semana, la estructura desaparece y el hábito alimenticio se hace pedazos. Porque no hay andamios que lo sostengan. Eso es. La táctica consiste en anclar la rutina a un evento inmovible como lavarse los dientes al levantarse, independientemente del día de la semana que sea. La segunda táctica me parece un truco mental brillante. Es el reconocimiento. Consiste simplemente en verbalizar la situación en la que estás. Cuando estás bajo las sábanas, muerto de frío, debatiendo si salir a correr o no, debes quitarte la venda y decir que en voz alta, he entrado en la fase de lucha. Es un interruptor. Parecería algo meramente anecdótico, pero ¿qué está pasando realmente en el cerebro al decir esta frase en voz alta? Lo que ocurre es un cambio de mando neuronal fascinante. En el momento de debilidad, la amígdala, que es el centro del miedo y la comodidad emocional, está tomando todas las decisiones. Está gritando que hay que huir del esfuerzo físico. ¿Pidiendo que te quedes en la cama? Exacto. Al reconocer y nombrar en voz alta que estás en la fase de lucha, el procesamiento de la información se traslada de inmediato a la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro encargada de la lógica, el análisis y la toma de decisiones a largo plazo. ¡Wow! Es literalmente apagar la sirena de pánico emocional para poder encender la razón. Fascinante. Le quitas el volante a la emoción y se lo das a la lógica. La tercera táctica juega a inclinar la balanza del dolor mediante las 2 preguntas emocionales. En ese momento exacto de fricción, hay que forzarse a preguntar ¿cómo me sentiré esta misma noche antes de ir a dormir si gano esta batalla hoy? ¿Cómo me sentiré exactamente si cedo y la pierdo? Eso es, el contraste. Es una manipulación temporal muy efectiva. El cerebro deja de centrarse en la incomodidad del presente inmediato, que es lo que realmente le molesta, y se conecta con el orgullo futuro o la culpa futura. Ya. Enfrentar a la mente con la frustración anticipada del fracaso suele dar ese pequeño impulso necesario para actuar en el presente. Y si todo eso falla, queda la táctica más cruda, que es la cuarta, la proyección a 5 años. Esta exige un nivel de honestidad casi doloroso.
Consiste en visualizar con un realismo milimétrico dónde estará tu salud, tus finanzas o tu carrera en 5 años si hoy te rindes ante la pereza. Hay que ser muy duro con uno mismo ahí. Y luego, imaginar la versión triunfante de esa misma vida si te mantienes firme hoy. Es utilizar la presión del largo plazo para forzar la ejecución en el presente. Y si alguien logra encadenar todas estas victorias diarias sobre la fase de lucha, cruza por fin el anhelado umbral hacia la fase 3, que es la segunda naturaleza. Es ese ansiado estado donde ejecutar el hábito requiere ya muy poca fricción cognitiva. Fluye solo. El santo grial de los hábitos. Pero esto plantea una pregunta importante. ¿Estamos realmente a salvo cuando llegamos aquí? La respuesta es un no categórico. En esta fase habitan 3 monstruos muy insidiosos, capaces de demoler meses de trabajo en absoluto silencio. Sí, he visto a muchísima gente tropezar justo cuando parecían completamente imparables. El primer monstruo es el desaliento. Es esa trampa cruel donde tu disciplina es perfecta, cumples cada tarea de $10,000 al pie de la letra, pero el resultado tangible se estanca de repente. El típico estancamiento. El clásico mes en el gimnasio donde, comiendo y entrenando de manera perfecta, te subes a la báscula y no se mueve ni un solo gramo. La mente enloquece y te murmura al oído que el esfuerzo ya no tiene sentido. Y eso es un error de perspectiva gravísimo. El progreso biológico, e incluso el profesional, rara vez es una línea recta ascendente y constante. Se asemeja muchísimo más a una escalera. A ver. Pasan semanas enteras en un peldaño plano, donde el trabajo se va acumulando de forma invisible debajo de la superficie, y de repente, sin previo aviso, se da un salto cuántico al siguiente nivel. Rendirse ante el desaliento es abandonar la excavación a 1 centímetro del oro. ¡Qué gran verdad! El segundo monstruo creo que es el más tramposo de todos, la seducción del éxito. Cuando el hábito es tan fuerte que ya se vuelve rutina, el ego se infla. Uno empieza a creer, soy tan constante y tan bueno que saltarme el proceso un día no me afectará en absoluto. Es la famosa mentira de por una vez no pasa nada. Y aunque es cierto que un solo fallo aislado no borra el progreso fisiológico que has logrado, sí que lubrica una peligrosísima pendiente psicológica. Claro, abres la puerta. El cerebro reaprende muy rápido a disfrutar de la ausencia de esfuerzo y la comodidad del sofá. Una excepción lleva irremediablemente a otra, y de pronto ese éxito inicial ha servido simplemente como excusa para desmantelar toda la disciplina que lo creó en primer lugar. Y el último obstáculo, el tercer monstruo, es la interrupción. A veces la vida simplemente te golpea sin avisar. Una enfermedad inesperada, una crisis familiar grave, un viaje largo por trabajo. Cosas fuera de tu control. La racha perfecta salta por los aires de forma inevitable, y lo que veo a menudo es que el peligro real no reside en la pausa en sí misma, sino en el golpe de ego que supone intentar volver al ruedo. Exactamente. En el fondo es un problema de gestión de expectativas. Si un individuo corría 10 kilómetros diarios antes de caer enfermo durante todo un mes e intenta volver corriendo esa misma distancia el primer día de recuperación, el cuerpo va a fallar estrepitosamente. Es pura lógica física. El ego sufrirá un golpe terrible, sobrevendrá una frustración extrema y asociará la actividad con un sufrimiento totalmente desproporcionado, llevándolo a abandonar para siempre. Ya. La única forma de vencer a la interrupción es regresar con una humildad absoluta, reducir las exigencias iniciales al mínimo durante los primeros días para reconstruir la inercia, poco a poco, sin fracturar el orgullo. Por cierto, si han encontrado valor en lo que hemos compartido hoy, nos ayudaría mucho que le den un me gusta al vídeo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si unimos cada pieza que hemos analizado hoy, el mapa para alterar nuestra productividad queda cristalino. Primero, desenterrar esas escasas tareas de $10,000 y fijarlas antes del almuerzo de hoy, permitiendo que el efecto Zella-Knick ponga a trabajar al subconsciente durante toda la noche. Fundamental. Segundo, asumir la fricción de decir que no a las urgencias externas, porque cada concesión es un asalto a nuestras propias prioridades. Tercero, rechazar ser esa inútil nube de humo negro que alardea de estar ocupada para convertirnos en una llama azul de enfoque singular, bloqueando el ruido al estilo de la semana del infierno de los SEALs. Eso es. Y cuarto, entender nuestra propia naturaleza, armarnos de tácticas para atravesar la árida fase de lucha y mantenernos muy vigilantes ante la arrogancia del éxito una vez que la rutina parece ganada. Has trazado una síntesis inmejorable, pero a raíz de todo lo que hemos debatido sobre blindar nuestro tiempo y nuestra energía,
quiero dejar una última reflexión para quienes nos escuchan. Adelante. Por defecto, en la sociedad moderna, si uno no es intencional y proactivo, su energía y sus horas siempre acabarán sirviendo para construir las metas de un tercero. Totalmente. Así que la verdadera pregunta con la que deben quedarse hoy es esta. Si un observador imparcial analizara su agenda, sus respuestas a correos y sus acciones de esta misma semana, ¿concluiría que están viviendo bajo sus propias prioridades o que se han convertido en un simple instrumento para apagar los incendios de los demás? Es el momento exacto de tomar el control del guión. Una pregunta que resulta muy incómoda, pero que es absolutamente transformadora. Y con ese desafío sobre la mesa cerramos nuestra sesión de análisis de hoy. Gracias por acompañarnos en Forja, donde forjamos una mentalidad inquebrantable. Hasta la próxima.